Muy buenas noches, estimados amigos de Conectados en la Fe, una semana más en donde nos conectamos con ustedes para dedicarles un programita. Ahora los días miércoles estamos viendo el tema de la existencia de Dios. Así que, a ver, vamos a un ratito, denme posibilidad de cambiar esto, a ver, un segundito, por favor. Vamos a cambiar el tema porque si no van a pensar que es la entrevista al obispo Castrense y no es así. Ya, muy bien. Ahora sí ya está muy bien, ahí está. Vamos a ver entonces en este día las vías de Santo Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios. Hoy día nos acompaña como auxiliar está Ana Lucía. A ver, la voy a poner en pantalla para que pueda saludarnos. Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Muy bien. Vamos a tratar entonces acerca de este tema tan bonito que es las vías de la existencia de Dios. Eh, yo voy a poner determinadas, o sea, voy a dar una introducción que fue alguito de lo que vimos la vez pasada y aumentar un poquito más y enseguida vamos a ver las vías que tiene Santo Tomás sobre la existencia de Dios. Muy bien. Vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Miren, la vez pasada hablamos, dijimos, ¿no? De que el tema de Dios es un tema universal, o sea, la pregunta, ¿no? La pregunta sobre la existencia de Dios es una pregunta, es un cuestionamiento existencial, es un cuestionamiento universal y es un cuestionamiento trascendente. Eso fue un tema importante que tenemos que tratar, que era importante decirlo. Ahora, tenemos que decir algo más. Yo ahora trato un poco de lo que el padre Fabro, porque me guío también por el padre Fabro, tiene en este otro libro. Antes les había presentado un libro que se llama La aventura de la teología progresista. Ahora les presento este otro libro que se llama Drama del hombre y misterio de Dios. Muy bonito, realmente habla acerca de todo este camino que es el llegar a la existencia de Dios y ver un poquito acerca de él. Entonces, en este libro, el padre Fabro, rescatando un poco lo que es los principios, ¿no? Del análisis de las vías de la existencia de Dios, va a decir que para poder hablar del camino, porque vía es camino, ¿cierto? De ascensión o de ascenso hacia Dios, ¿no? Al razonamiento para demostrar la existencia de Dios, es una resolución existencial. O sea, si bien hay argumentos racionales, vamos a ver nosotros las vías de Santo Tomás, que son todos 5 argumentos, se llaman 5 vías, pero son 5 argumentos que tiene Santo Tomás para hablar de la existencia de Dios. Si bien son argumentos racionales, sin embargo, la vía, el camino de ascenso a Dios es un camino existencial, porque habíamos dicho que es un problema existencial, o sea, no solamente es un problema racional, un problema de inteligencias, es un problema de, por ejemplo, de conocimientos, no solamente es eso, sino que es un problema que va a medir la vida del ser humano. Ya lo hemos explicado de una manera la vez pasada, pues ahora tenemos que decir algo más. La cuestión de Dios es un tema tan importante, es un tema tan prevalente en nuestras vidas, que exige una resolución que después se va a hacer vida. Habíamos dicho, si descubres a Dios, has descubierto un tesoro, porque a partir de eso vas a formular toda tu vida. Bien, pero también el camino para descubrir la existencia de Dios es un camino existencial. Y es una situación, dice el padre Fabro, es una situación real, ¿ya? O sea, es una cuestión que nos marca una situación real. En ella, en esta situación real, vemos un contraste. Y vemos, por un lado, ¿no? La cuestión de la causa y el efecto. Vamos a hablar un poquito más después acerca del principio de causalidad, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir con este tema de la resolución existencial? O sea, tenemos que resolver un tema que para nosotros es existencial. O sea, si Dios existe, se arma todo en base a Dios. Si Dios no existe, entonces el hombre está solo y angustiado en la vida que lleva. Muy bien, entonces vamos a ver este tema de la siguiente manera, ¿no? El padre Fabro dice, existen en esto 2 momentos. Primero, o sea, cuando el hombre va viendo, ¿no? Al margen de los argumentos que se van dando o con los argumentos que se va dando, el hombre va viendo primero el devenir. Y en el devenir su dependencia. O sea, vemos el tiempo. Y en el tiempo vemos que antes existíamos, perdón, antes no existíamos y ahora existimos.
Y eso es un devenir. Y después, con la muerte, no existiremos ya en este mundo. Vemos junto a eso, un segundo momento, una dependencia. Primero, porque hemos nacido, hemos salido a este mundo, pero siempre hemos sido dependientes. O sea, hemos salido de unos padres que han cooperado en la creación. Hemos tenido relación desde nuestra, digamos, infancia más pequeña con distintas personas, con distintas cosas. O sea, que no estamos solos, eso quiero decir. Todas estas vías nos llevan a una resolución existencial, dice el padre Fabro, que es el vernos siempre en relación y en dependencia de. No somos, o sea, no somos universos sesgados. Somos miembros de un universo. Formamos parte de un universo. Esto es una cosa muy importante, hay que tomarla mucho en cuenta. Bien, además entonces esto hace que nosotros podamos ver, ¿ven? Cuando vamos viendo el tema de Dios, vamos resolviendo el tema de Dios, ¿no? En las vías, vamos a verlo constatando, ¿no? A nosotros, quiénes somos nosotros, qué somos nosotros, qué son las cosas. Y en base a lo que somos nosotros y a las cosas, vamos a ver quién es Dios, ¿no? Muy bien. Hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. Estoy dando una introducción antes de ver las vías, ¿no? Igual, Ana Lucía, si es que tú ves que hay personas que ya nos están haciendo preguntitas, a ver, te voy a poner en cámara, por si no te va a ver la gente, va a pensar que estoy hablando de solito. Ahí está en cámara, Ana Lucía. Fíjate, por favor, los comentarios de las personas. Si es que las personas tienen alguna preguntita, me cortas, por favor, y vamos a esa preguntita, ¿ya? Muy bien, se entendió. Y después, si es que quieres también hacer alguna persona está haciendo algún saludito, algún comentario o algo así, entonces vamos viendo esto, ¿ya? Bien, entonces seguimos. Vamos a ver entonces qué cosas son importantes y pisos que tenemos que tener como para poder empezar a hablar de las vías. Porque les cuento, las vías son argumentos que Santo Tomás los hizo, están en distintas obras de Santo Tomás, pero él en la Suma Teológica, que es ese libro enorme e impresionante que hizo Santo Tomás de Aquino, tocando muchísimos temas, ¿no? Tanto de filosofía como de teología. Se llama Suma Teológica porque toca temas de filosofía, pero son en función de teología, ¿no? Pero es un libro encumbrado de Santo Tomás, es un libro, digamos, de la madurez de Santo Tomás. Pero él ha tocado estos argumentos en otros libros. En la Suma contra Gentiles, en los comentarios que tiene a distintos libros. Bien, entonces ha tocado un argumento, otro argumento, etcétera, ¿no? Pero aquí en la Suma es como que él los reduce, los centra, ¿no? Para explicarnos de una manera más armónica y más estructurada. Ahora bien, entonces, viendo un poco este asunto, ¿no? de los argumentos de Santo Tomás, y los tenemos desde el año, él escribió la Suma entre 1265, creo, hasta el 1274. O sea que le tomó 9 años escribir la Suma Teológica, ¿ya? Es un enorme trabajo, es impresionante el trabajo de Santo Tomás. Pero lo tenemos desde esa época. Ahora, se entiende que la Suma fue editada, ¿no? Como libro a partir de la imprenta de Gutenberg. Entonces no es que tampoco tenía todo el mundo la Suma Teológica, la fueron copiando, pero después se editó, ¿no? Como edición a partir del 1400 y tantos. Pero como libro, bueno, se lo tiene hace mucho tiempo. Entonces alguno dirá, y con estos argumentos, ¿por qué razón hay muchos ateos? A pesar de estos argumentos, ¿por qué hay muchos ateos? Bueno, es que hay que tener ciertas bases para poder entender. Acá no hablamos de datos de fe. Es cierto que mucha gente ha llegado al conocimiento de Dios, pero no por la razón, sino por la fe. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es tratar de atisbar un poquito quién es Dios, su existencia, por ahora, partiendo no de datos de fe, sino de datos de la razón. Es decir, utilizando la inteligencia y viendo el mundo, haciendo ciencia. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? No ciencia como la ciencia física, como la ciencia biológica, como la ciencia química, porque, como ya les dije la otra vez, esas ciencias son ciencias particulares y no tienen por qué tocar a Dios. Dios no es de esas ciencias particulares, son ciencias de lo material, ciencias de lo, ¿me entienden? Nosotros no podemos, Dios no está dentro del objeto de esas ciencias, por tanto, bueno, pero la ciencia filosófica sí.
Entonces hacemos ciencia filosófica para poder llegar a Dios. Entonces, esto es muy importante también porque acá no hay cuestión de fe. Hoy día no vamos a tratar de cosas de fe. Hoy día vamos a hablar acerca de Dios según cómo podemos enrumbarnos y podemos elevarnos a partir de argumentos y de la realidad. ¿Ya? O sea, primero partiendo de la realidad y se van a dar cuenta que siempre es partiendo de la realidad y después encumbrándonos un poquito con los argumentos y reflexiones y llegando propiamente a Dios. Muy bien, entonces para eso necesitamos cierto piso, que hoy día en muchas circunstancias está quitado. O sea, el piso lo han sacado, han quedado menos que en el subsuelo. Eso a consecuencia de la filosofía y de las ideologías modernas. Primera cosa que debemos de tomar en cuenta para poder empezar a hacer estos argumentos, estas vías. Primero, tenemos que admitir la existencia del mundo. Y ustedes dirán, ay padre, pero eso es demasiado primitivo. Es que sí, el gran problema es que han habido tendencias filosóficas muy de moda hoy día, que niegan la existencia del mundo. O sea, no que niegan la existencia del fenómeno, porque eso es lo que hizo, por ejemplo, Kant. Kant negó la existencia del mundo. Descartes también dudó de la existencia del mundo y partió de la existencia de la conciencia sola. Eso ha forjado después, ¿no?, que no se entiende el mundo como ser, sino solamente como fenómeno, que solamente se entiende el mundo como algo, ¿no?, que no lo llegas a conocer. Entonces, que entendamos, como digo, el mundo exterior, la naturaleza, ¿no? O sea, es increíble, por eso digo, las ciencias se fían de estas cosas, pero cuando empezamos a pensar y queremos encumbrarnos a las cosas de Dios, las ponemos en tela de juicio, ¿no? Por ejemplo, vemos las leyes físicas y trabajamos con las leyes físicas, y aquel que no trabaja con las leyes físicas se pega un porrazo. Había hace tiempo, no sé si existirá todavía, un programa que se llama La Ciencia de lo Absurdo, creo, una cosa así, ¿no? De un canal de esos de Discovery, no sé, una cosa así, o National o algo así. Y ahí hablaban de cómo cuando uno se pega una matada, un porrazo, es porque generalmente ha dejado de ver, ha dejado de analizar una ciencia física. Y te explicaban los accidentes, los golpes, las caídas a consecuencia de no utilizar una ley física. Pues bien, se dan cuenta que hay, si es que nosotros no afirmamos la existencia de la naturaleza que tiene esas leyes, entonces podemos también no hablar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es básico? Atender de que más allá de nuestros conocimientos en el mundo hay una naturaleza, y esa naturaleza está regida, está guiada, está ordenada. O sea, tiene leyes, ¿no? Tiene leyes. Muy bien. Y que eso tiene un orden. Y también entender lo que es el hombre, ¿no? La segunda cosa que debemos de tomar es conciencia del propio yo. ¿Quién soy yo? ¿Soy un animalito más que transite en este mundo? ¿Soy solamente un ser material, como una especie de robot celular? ¿Eso soy yo? Que puedo intercambiar ahora con las inteligencias artificiales, y que me puedo volver máquina y que la máquina se puede volver hombre, ¿no? Como es la postura de muchos hoy día. Dar, por otro lado, entonces, segundo punto. Tercer punto, dar crédito al conocimiento humano como algo objetivo. O sea, ¿nuestro conocimiento tiene valor o son solo fantasías que nos hacemos nosotros? Si no tenemos estos puntos, no podemos hablar de las vías de ascenso a Dios. Darnos cuenta entonces que la inteligencia tiene capacidad de conocer objetivamente y de avanzar por experiencia y por reflexión a verdades. Muy bien, voy a cortar allí. Ana Lucía, ¿se entiende más o menos lo que voy hablando? Sí, padre. Ya, bien. Sí, se entiende. También hay muchas personas que están mandando, bueno, no, para mandarle saludos. Bien, bien, bien. No hay comentarios ni preguntas aún. No, aún no. Perfecto. Igual los invitamos a que puedan compartir el programa. Claro, por supuesto. Compartan el programa porque creo que es interesante, ¿no? Bien, y esperamos que tenga un poquito más de llegada, porque creo que el tema es súper lindo y viene muy bien para todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces seguimos con este asunto, ¿no? Ya hemos visto, voy haciendo un pequeño resumen para que la gente sepa, para que no estemos volados. Dijimos entonces, el tema de Dios, ¿no?
no es un tema de experiencia inmediata, a Dios no lo vemos, a Dios no lo captamos, eso dijimos la vez pasada. Nuestra inteligencia para que pueda captar evidentemente, es decir, que pueda captar experimentalmente, de modo inmediato algo, eso tenemos que verlo, escucharlo, sentirlo de alguna manera. No podemos llegar a eso con el caso de Dios. A Dios podemos llegar solamente por medio de una reflexión. No podemos llegar por medio de la evidencia, ¿ya? Eso no significa que Dios no sea evidente, eso vimos la vez pasada. Dios es evidente en sí mismo, pero no para nosotros. ¿Ok? Y no porque Dios es al ser, el máximo ser es lo más lúcido, es lo más evidente, pero puede no serlo para algunos seres por su pequeñez, por su incapacidad de poder llegar a ese ser. Como es un ser totalmente espiritual y es un ser sobrenatural, nosotros que estamos limitados a conocer solamente lo sensible de manera directa y a conocer solamente las cosas naturales, no podemos alcanzar a Dios. Entonces, mediante, o sea, de manera evidente, de manera directa, no. Pero mediante una argumentación, sí podemos llegar a Dios. ¿Y puede ser evidente Dios para nosotros? Sí, pero evidente mediante una argumentación. Es decir, no de evidencia inmediata, sino de evidencia mediata. Segundo punto, hemos dicho que hablar de Dios y hablar del ascenso a Dios, de las vías de acceso a Dios, es una situación, es un acto de resolución dialéctica. Ya habíamos dicho que la cuestión de Dios es una cuestión universal y es una cuestión también trascendente, ¿no? Pero el que está en camino, el que está viendo el ascenso a Dios, ese tiene que hacer una resolución dialéctica, ¿no? Una resolución existencial. Y esto quiere decir de que en su vida se resuelven cosas. Cuando uno llega a la existencia de Dios, se resuelven cosas. Muy bien, y después hemos visto ciertos elementos que nos ayudan a ver cómo es que podemos llegar, ¿no? Y elementos que debemos de tener, piso dijimos que debemos de tener para poder, en base a eso, empezar nuestro análisis y nuestras argumentaciones para constatar la existencia de Dios, ¿ya? Sin esto, como decíamos, si no está presente el admitir que existe el mundo, si negamos la existencia del mundo, no podemos tener, no hay escalera. Si no hay mundo, no hay escalera al cielo. No podemos llegar a Dios. Hay que admitir también la propia conciencia y el propio yo. Si no hay sujeto, si yo no soy sujeto apto para alcanzar a Dios, no puedo llegar a Dios. Tengo que admitir que yo tengo algo espiritual en mí que me deja la posibilidad de alcanzar a Dios, que me deja la posibilidad de conocer lo espiritual, ¿no? Bien, y tercero, tengo que aceptar también que mi conocimiento no es solamente mío, de mis cosas y que no tiene nada que ver con el mundo, sino que mi conocimiento es algo que está en mí y que, ¿cómo se llama? Y que bueno, que es un conocimiento objetivo y que me hace conocer el mundo, me hace conocer al hombre y me puede llegar me puede llegar a dar la respuesta de la existencia de Dios. Si no tenemos esos preámbulos, es hablar chino. Como hay filósofos y hay pensadores modernos que caen en el agnosticismo no solamente es no poder llegar a conocer a Dios, sino es negar el mundo. Si no puedes llegar a la existencia del mundo, ¿vas a poder llegar a la existencia de Dios? No. Si el mundo es solamente un aparecer, si el mundo no son seres, si no existe el ser, sino solamente el fenómeno, no vas a llegar nunca a Dios. Entonces, con la gente que no tiene estos preámbulos, que no tiene estos parámetros, aún no se puede hablar de las vías de existencia de Dios. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a Ana Lucía, tú eres mi rebote. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, padre. Por cierto, hay una pregunta de Pablo Aguilar que dice así: para Santo Tomás de Aquino, el hombre primitivo, por llamarlo de algún modo, o mejor dicho, para Santo Tomás, ¿el ser humano fue siempre como ahora? Ya, a ver. En principio, si Pablito nos está hablando acerca de la evolución, ¿no? Bueno, sepan que el tema de la evolución surge a partir de la arqueología, ¿no? Y de ciertos hallazgos que fueron encontrando, ¿cierto? Y principalmente se dio a consecuencia de estas ciencias modernas. Por tanto, en Santo Tomás no había este tema de la arqueología, y entonces él no sé si se imaginó que pudiese darse las cosas así, pero
igual no es el tema nuestro ahora el origen del hombre, ¿no? No es todavía no es nuestro tema. Nuestro tema es hablar de Dios. Ahora, sí es importante decir de que si bien el hombre, como existe ahora, en el sentido de que somos seres con alma y cuerpo, seres con inteligencia y voluntad, desde que el hombre fue así. Ahora, facciones más grotescas, más, no sé, más finas, externas en el organismo habrá tenido, no sé. Bueno, eso puede perfectamente variar, pero el hombre, en cuanto que tiene alma y cuerpo, y en cuanto que su alma tiene inteligencia y voluntad, eso, desde que el hombre es hombre, lo ha tenido. ¿Ok? Su aspecto exterior puede haber ido modificándose, de hecho, las distintas marcas genéticas raciales están presentes, ¿no? En muchas personas, en nosotros, en cada uno de nosotros, pero esas distinciones genéticas externas, corporales, no quitan que seamos todos los seres humanos animales racionales, es decir, seres con alma y cuerpo. Eso lo dice Santo Tomás. O sea, Santo Tomás tiene una clara idea de lo que es el ser humano y lo distingue clarísimamente de los otros seres de la naturaleza sensibles, de los animales, de las plantas y demás. Bien, seguimos entonces, ¿sí? ¿Hay alguna otra preguntita o consulta, Ana Lucía? Hola, no te escuché. Pero no te preocupes, sí te entendí. Vamos a seguir entonces. Bien, segundo punto que debemos, o tercer punto que debemos de tocar aquí. El principio de causalidad. Porque habíamos dicho la vez pasada que las vías de Santo Tomás trabajan todas con el principio de causalidad. ¿Ya? ¿Qué es este tema del principio de causalidad? Ustedes muchos habrán escuchado hablar de él. No es difícil decirlo, no es difícil de mencionarlo. Algunos dicen que el principio se diría así: a toda causa corresponde un efecto, o a todo efecto le corresponde una causa. En realidad no es la manera más certera de afirmar este principio. Bueno, pero el principio de causalidad es un principio por el cual la inteligencia descubre una verdad, una realidad, así tal cual. Y es una realidad metafísica, o sea, una realidad que está en el mundo físico y más también del mundo físico, o sea, en todo ser, eso quiere decir. Una realidad que trasciende el mundo físico, está en todo ser. Esa realidad metafísica, ¿sí? Es que, bueno, y esto lo capta de manera evidente. Eso sí lo ve la inteligencia. La inteligencia tiene una capacidad, ¿no?, de captar. Santo Tomás tiene también muchos escritos en donde habla acerca de los primeros principios, que no es el tema que tengo que tocar hoy día, pero sí es importante decir lo siguiente. O sea, la inteligencia tiene una capacidad de sí misma. O sea, no que los principios los tiene de sí mismo, sino tiene una capacidad de sí misma. Cuando captó, automáticamente, por la naturaleza de lo que es la inteligencia, capta estos principios. Al captar el ser, la inteligencia capta el no ser. O sea, es un acto nocional. El no ser no existe, pero la inteligencia capta el no ser. O sea, uno capta el ser y la inteligencia hace esa contraposición y distingue el ser y el no ser. Y en ese acto que hace la inteligencia también capta esa relación o distinción y capta el primer principio llamado el principio de no contradicción. El ser no puede no ser y ser al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. Eso es una manera de expresarlo, pero todos nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta que el ser es y que el no ser no es, y que el ser no puede no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. ¿Ya? Todos nos damos cuenta. Y lo aplicamos esto todos los días. Y así como captamos ese primer principio, que es el primer principio de todos, después también la inteligencia tiene la capacidad de darse cuenta que, por ejemplo, el todo es mayor que la parte. O sea, si yo tengo 100 soles y le di a mi hermano 50 soles, ¿cierto? No puedo pensar que tengo en mi bolsillo 100 soles. O sea, ya ha dado una parte. Y si he dado una parte, no puedo tener el todo, porque se entiende, ¿no? O sea, me doy cuenta de lo que es la parte, lo que es el todo, y me doy cuenta que el todo es mayor que la parte. Así también nos damos cuenta de que, entonces ahora sí menciono cómo se dice este principio de causalidad. El principio de causalidad dice, ¿no?, que todo efecto, ¿no?, todo efecto tiene necesariamente que tener una causa que lo haya provocado.
¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Todo efecto tiene necesariamente una causa. Eso es lo que quiere decir el principio de causalidad. O sea, es lo que de esta manera se puede formular, ¿no? El principio de causalidad. Y el principio de causalidad es básico para hablar de las vías. Si tú niegas el principio de causalidad, y alguno dirá, pero padre, ¿quién va a negar el principio de causalidad? Sí, señores, lo han negado. Lo han negado. ¿Quién lo ha negado? Kant. Kant negó el principio de causalidad. Hegel negó el principio de no contradicción de una manera. O sea, no es que no lo ha, su sistema es tal, ¿no? O sea, por eso digo, trastocaron tanto la filosofía y los primeros principios que el piso quedó en el techo y el techo quedó en el piso. Así hicieron lamentablemente los filósofos modernos. Pero bueno, vamos nuevamente a nuestro tema. Entonces, si decíamos, ¿no? Si afirmamos la existencia del mundo, si no la cuestionamos, si afirmamos la existencia de mi yo, o sea, de mi ser, como un ser antropológico, no como un ser animalesco, no como un ser puramente libertad, no como un ser, informe, no, sino si me afirmo yo como ser humano, puedo llegar a la existencia de Dios. Si afirmo que el conocimiento es algo objetivo, puedo llegar a la existencia de Dios. Y después, si no niego el principio, de causalidad, puedo llegar a la comprensión de las vías. ¿Ya? Muy bien. Creo que se va entendiendo, ¿sí? No sé, vamos con este último punto que es el tema del principio de causalidad. ¿Nos has entendido, Ana Lucía? ¿Has podido entender esto? Lo que es el principio de causalidad. A toda causa corresponde un efecto, ¿sí? Si yo te hablo, tú me escuchas, ¿sí? Y el escucharme significa que eso es un efecto que he provocado en ti. Tú has prestado oídos a lo que yo te he hablado. Eso es un efecto de una causa, ¿sí? Causa y efecto, es muy sencillo. Muy bien, ahora vamos a ver directamente las vías, ¿sí? Vamos a ver las vías. Y como hicimos la otra vez, vamos a nuestra pizarra digital, ¿sí? Y ahí vamos a ver lo que dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a tratar este artículo en la cuestión 2, en la prima pars, ¿no? Artículo 3. Utrum Deum sit. O sea, si Dios existe. Bien, vuelvo nuevamente un ratito. Alguno me comentó, padre, ¿de dónde ha sacado ese texto de la Suma Teológica bilingüe? Sí, ciertamente la Suma Teológica bilingüe, la que voy a mostrarles, es mucho mejor que la Suma Teológica azul, que le quitan inclusive el original latino y uno queda muchas veces en la deriva, porque no tiene la cuestión latina, ¿no? Y a veces las traducciones realmente dejan mucho que desear. Esta traducción es bastante más fiel, pero tienen un serio problema. Con todo el respeto, ¿no? Y del trabajo exhaustivo que tuvieron estos autores de la BAC de hacer esta traducción. Y es que no entienden del todo lo que es la filosofía de Santo Tomás y no entienden lo que es el acto de ser, que no es el tema que voy a tratar ahora, pero se van a dar cuenta cuando veamos las vías tercera y la vía cuarta, creo, o la segunda y tercera, me parece. Ahí van a ver cómo la traducción falla, pero como si fuera de acá a la China. ¿Ya? Yo les voy a mostrar eso para que vean. ¿Ya? Igual esto no es una cuestión de crítica textual ni crítica a la traducción, sino es una cuestión de vamos a ver las vías. Pero quiero contarles esto. ¿Eh? Bien, vamos a seguir entonces, vamos a la suma. Bien, aquí entonces les muestro, ¿sí?, lo que dice Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás, el modo de trabajar en la suma es el siguiente, ¿sí? Vamos a verlo. Primero, dice, si Dios existe, ¿sí? Utrum Deum sit, si Dios existe. Primero presenta una dificultad, es decir, a esto se le llama, estas son las objeciones, ¿ya? Acá pone dos objeciones, ¿sí? No vamos a verlas porque por el tiempo que nos apremia, no tenemos mucho tiempo tampoco. Y tiene dos objeciones y después de las objeciones él pone otro que es el sed contra, así se llama, ven, porque acá dicen en latín, sed contra, ¿sí? Y acá dice por otra parte, ¿sí? O sea, es lo que es la contraposición, que siempre pone un dato de autoridad, algún santo, la Sagrada Escritura, o algo que contrarreste esas objeciones. Y después, por fin, da el corpus, ¿no?, del tratado, que es el responde dicendum quod, ¿no? Ya. Bien, entonces, que es ya propiamente los argumentos que pone
para demostrar en este caso si Dios existe. Ya les expliqué un poco cómo es la suma teológica para que ustedes no se pierdan si es que la quieren agarrar. Bien, vamos a ver entonces qué dice la suma teológica de la existencia de Dios. Dice, la existencia de Dios se puede demostrar por 5 vías. Ya lo hemos dicho antes. La primera, y dice acá Santo Tomás la más clara, después los comentadores de los escritos de Santo Tomás van a decir, a ver, un ratito tengo que jugar con las cámaras. Los comentadores de Santo Tomás van a decir, bueno, pero esta es la más clara, pero resulta que en su comentario al credo, ¿no? O sea, de Santo Tomás, ¿no? Que nosotros lo vimos cuando vimos el año pasado, un poquito al menos lo vimos, cuando vimos toda nuestra cuestión catequética y qué sé yo. Bueno, allí no usa este argumento, sino que usa el argumento del orden del universo. Y este dice que es el argumento más claro, y les voy a ser sincero, a mi modo de ver, no es el más claro. Podría más bien llenarse de confusión para aquel que no entiende filosofía. Pero claro, para aquel que entiende filosofía es un argumento físico, que en principio tiene su raíz en Aristóteles, ¿ya? Pero que podría ser confuso para algunos. Pero voy a tratar de explicarlo lo más tranquilo posible, para que ustedes se den cuenta que es inclusive hasta lindo el argumento este, ¿ya? Muy bien. El primer argumento entonces dice lo siguiente. La primera vía, ¿sí?, que es la más clara, se funda en el movimiento. Bien. Como preámbulo para hablar del movimiento, acuérdense, esto, quien no tiene conocimiento mucho de esto, yo les pido que vayan a YouTube. Hice durante el año 2019, me parece, o 2019, me parece que hice un cursito de filosofía de la naturaleza o cosmología. Y ahí hablé del movimiento. ¿Qué cosa es el movimiento? El paso de la potencia al acto. Expliqué la privación, la potencia, el acto primero, el acto segundo. Entonces yo no puedo ahora tratar de esto, pero bueno, de a poquito vamos a tratar de ver en orden a este argumento. Vamos a ver estas cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás? Perdón, me había olvidado también de decir otra cosa que es muy importante. Las vías tienen, podríamos decir, grados. Ya Santo Tomás trabaja con un esquema, es muy esquemático Santo Tomás. Tiene una manera de trabajar que es muy racional, muy racional. Tiene primero, siempre, en todas las vías, un punto de partida. Y ese punto de partida, ya, en las vías, es siempre algo de la realidad, algo que nos muestre el mundo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, voy a ponerles el texto, en este caso miren lo que dice: es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven, ¿ya? Bien, ese es un dato, digamos, científico. Pues Santo Tomás está partiendo de las cosas, ¿no? De lo que hay, del mundo concreto en el que vivimos. En el mundo hay movimiento, nadie puede negar eso. Ninguno, o sea, hoy día yo me estoy moviendo, ustedes están, digamos, el ir de un lugar a otro. Bueno, ahora hay que examinar qué cosa es el movimiento, pero es importantísimo esto. Santo Tomás no parte de un problemita de su cabeza. Yo tengo el deseo de que exista Dios y voy a buscar los medios por los cuales Dios existe. No, eso es un engaño. A eso se le llama argumento ontológico, que lo hizo San Anselmo, un gran santo, pero que en eso se equivocó. Santo Tomás no hace eso. Santo Tomás vuelve continuamente sobre la realidad. Por eso es un filósofo realista, no porque quería al rey, sino porque buscaba la realidad, iba siempre a la realidad. Entonces, primer punto de todas las vías, de la primera hasta la quinta, un punto el punto de partida, el comienzo del análisis, que me parece lo más objetivo, serio, imparcial, ¿no? Para una persona de fe o no de fe, es partir de la realidad. ¿Qué ves en el mundo? Pues en el mundo veo movimiento. Hasta ahí creo que estamos todos claros. Cañón. Muy bien. No se olviden de compartir. Ana Lucía nos ha dicho que no se olviden de compartir el programita, así que no se compartan, por favor, para que otros puedan llegar a conocer un poquito esto y también puedan hacer preguntitas y demás. No se olviden de hacer preguntitas y hacer comentarios, ¿sí? Terminó el comercial. Vamos a la suma nuevamente. Bien, dice entonces Santo Tomás, aquí está. Es innegable que en el mundo, el testimonio de los sentidos, de que en el mundo hay cosas que se mueven. Ahora bien, ahora explica Santo Tomás. Y ahora viene el primer grado. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a explicar. Las vías tienen un punto de partida,
y un primer grado. Por eso se llaman vías. Es como pisas el primer pasito y después das el segundo pasito, ¿ya? Y el segundo pasito es explicar un principio. O sea, primero es partido del mundo, de la realidad que tienes. Pero después partes de lo que la inteligencia, a consecuencia del conocimiento que tienes, explicas de la realidad. Entonces no estás haciendo un acto de fe. Acá no estamos dando un salto de fe. El salto de fe lo puedes dar en otras circunstancias, pero aquí estamos tratando de ser lo más racionales posibles. Entonces, primer punto, dato de la experiencia, ni siquiera un dato de acá, es dato de la experiencia, en un mundo de cosas que se mueven, ¿ven? Ahora, vuelvo a los preámbulos, que se acuerdan que le dije, si tú niegas que en el mundo hay realidad, si tú niegas que el mundo es una realidad, si afirmas solamente fenómeno, no puedes hablar después de movimiento. Si tú eres un empirista que afirmas, o sea, que niegas que en el mundo haya seres, que solamente las cosas son fenómenos que se mueven, ¿no? O cosas, digamos, no hay seres que se mueven, sino que son movimientos en sí mismos, devenires y cosas así, como decía Heráclito, por ejemplo, un antiguo filósofo griego, y como después van a repetir los empiristas, ¿no? Como Bergson, como Berkeley, como Hume, como Locke. Entonces, evidentemente, no podemos partir de este análisis contigo. No podemos partir desde este punto de partida, no lo podemos hacer contigo. Muy bien. Entonces, primer paso, entonces, el punto de partida. Segundo, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de los principios que rigen el movimiento, para poder explicar después cómo del movimiento puedes saltar hasta Dios, ¿no? Puedes ir hacia Dios. Siguiente punto, entonces. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro. Miren ustedes, ahí ya empezamos a tener nosotros cierto conflicto porque dicen, no, pero yo me muevo a mí mismo. ¿Cómo voy a ser movido por otro? ¿Ya? Pero acá es importante decir lo siguiente. Acuérdense, Santo Tomás está hablando de cuestiones físicas. Entonces, hagamos un paréntesis en el ser humano y veamos las cosas físicas. Las piedras, ¿sí? No sé, los seres que no tienen posibilidad de movimiento inmanente, ¿no? Podría ser inclusive las plantas que no tienen movimiento local, ¿no? Entonces, los seres inertes, ¿cierto? Cuando se mueven, son siempre movidos por otros. ¿Ya? Lo digo para no hacerse líos, porque también el hombre es movido por otro, ¿eh? Pero no me voy a meter en ese problema ahora porque quiero hacérselas fácil y no quiero hacer más líos. Entonces, seguimos. Primer grado de la vía. Todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve, nada se mueve más que en cuanto está en potencia. A ver, parece que voy para otro lado. En potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Ya, ahora, tengo que explicar un poco esto, a pesar de que no es clase de cosmología, tengo que explicar esto porque si no va a ser difícil. Para la filosofía clásica, el movimiento, ¿cierto? Tiene dos puntos. Punto de partida, punto de llegada. ¿Sí? Muy bien. Y tiene que haber un móvil que vaya del punto de partida al punto de llegada. Eso es hasta para la física. Pero ¿qué significa ir de la partida a la llegada? ¿Qué significa ir de un lado a otro? Significa que antes no se tenía una perfección que en la llegada se adquiere. A esa perfección se le llama acto. Y a esa capacidad que tiene el móvil de llegar a la meta se le llama potencia. Entonces, ¿qué es moverse? Moverse no solamente es ir de acá a allá, sino es pasar de la potencia al acto. Ahora, esos términos, potencia y acto, están enriquecidos en la filosofía porque potencia es la capacidad de perfeccionarse y acto es la perfección tenida. Entonces, estar en acto significa haber llegado. Estar en potencia significa estar en capacidad de recibir el acto. Y moverse significa pasar de la potencia al acto. A ver, Dios mío, espero no haber hecho un chocolate con esto. Vamos a Ana Lucía. ¿Se va entendiendo Ana Lucía o no? Sí, padre. Ya, Igual sí. también están muy atentas las personas. Por ejemplo, Esperanza Vázquez nos ponía, ¿no? De ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando la lluvia tiene como efecto que la tierra se moje. Perfecto, claro.
Eso es, o sea, causa y efecto. Buenísimo. Ahora, en razón del acto y la potencia, entonces esto. Ahora, estaba explicando Santo Tomás cómo las cosas pasan de la potencia al acto. Y eso es mover. Eso es moverse. Pasar de la potencia al acto. Ahora, dice Santo Tomás, todo lo que se mueve es movido por otro. Nada se mueve por sí mismo. Como decíamos, hagamos un paréntesis con el caso del ser humano, porque uno puede decir, como decía antes, bueno, pero mi mano es movida por mí, pero yo al final muevo a todo, ¿no? Entonces, no como si al parecer hay gente, hay, digamos, seres que se mueven a sí mismos. No, vamos, o sea, dejemos de lado al ser humano, porque, como les digo, sería yo cuestión de explicar muchísimo, pero hablemos de los seres, ¿sí? De los seres inertes, de los seres físicos. Hablemos de las constelaciones, por ejemplo, hablemos de los planetas, hablemos de las supernovas, ¿no? Hablemos de Betelgeuse, creo que se llama, una supernova enorme, ¿no? O hablemos ¿cómo se llama la otra? La Argel, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra, una estrella grandísima, ¿no? Que son 15 veces el Sol, 20 veces el Sol, ¿no? Bueno, si se mueven, después, bueno, iremos después un poco a ese caso concreto, ¿no? Santo Tomás dice entonces, todo lo que se mueve es movido por otro. Ahora bien, hasta ahí la primera, digamos, punto de partida, primer grado. Segundo grado, o sea, ya demostrado, primer grado, o mejor así, ya ha hecho ver de que en el mundo todo se mueve, o las cosas se mueven. Segundo, ya ha hecho ver de que los seres que se mueven no se mueven a sí mismos, sino que son movidos por otros. ¿Ya? Como digo, el caso del ser humano es un caso especial, pero aún en el caso del ser humano somos movidos por otros, porque si bien tenemos movimiento independiente, sin embargo, para que nosotros nos movamos, antes tenemos que haber sido. Y para haber sido, antes tenemos que ser. Y para ser tenemos que, bueno, e iríamos a otra vía, que es la vía de la causalidad, o también a la vía de la contingencia y la necesidad, pero por eso es que no quería meterme todavía por ahí. Por eso decía solamente físico, hablamos del mundo físico, ¿ya? Entonces, moverse es pasar de la potencia al acto, pero nada se puede mover a sí mismo, porque nada puede estar en potencia y al acto al mismo tiempo. ¿Se acuerdan al principio de no contradicción? Bien, perdón, es que no están viendo ustedes la pizarra. A ver, vamos a la pizarra nuevamente. Bien. Entonces, moverse es pasar de la potencia al acto. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Creo que ya más o menos he entendido. Esto no se puede hacer más que lo que está en acto. O sea, no lo puede hacer. No puede alguien mover si no está antes en acto. O sea, nadie da lo que no tiene. Si algo no está en acto, no puede poner en acto a otra cosa, porque estaría dando lo que no tiene. Sigo. A la manera como lo caliente en acto, ¿no? Ahora, el fuego hace que un leño esté caliente que un leño que está caliente en potencia pase a estar caliente en acto. Ahora bien, es posible que una misma cosa, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Lo que, por ejemplo, es caliente en acto, no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es a la vez frío. Es pues imposible que una cosa sea por sí mismo y de la misma manera motor y móvil. Bien, entonces explica Santo Tomás lo siguiente, ¿ya? Para que más o menos esté tranquila la cosa. ¿Por qué nada puede nada puede moverse a sí mismo? Porque para moverse algo tiene que estar en potencia. Pero para generar el acto, uno tiene que estar en acto. Entonces, nada puede estar en potencia y en acto al mismo tiempo. Si estás en potencia, puedes moverte. Si estás ya en acto, ya no puedes moverte porque ya has llegado a ese acto. Nada puede estar en potencia y en acto al mismo tiempo. Entonces, segundo grado de la vía. Vamos nuevamente a la pizarra. Bien. Es pues imposible que una cosa sea al mismo tiempo y de la misma manera motor y móvil, como también es que se mueva a sí misma. Siguiente grado de la vía. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Muy bien. Ahora vamos al siguiente grado. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero. Y este a otro. Y ahora viene la llegada al absurdo. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor y por consiguiente no habría motor alguno,
pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero, lo mismo que un bastón, nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que todos se entienden por Dios. Ok, voy a terminar de explicar un poco entonces esta vía. Tenemos, entonces, que las cosas en este mundo se mueven. ¿Qué es mover? Definición de mover: pasar de la potencia al acto. Esto es una definición arbitraria, es una definición, ¿cómo se llama? Obtusa, es una definición de credibilidad. No, es clarísimo. O sea, para que algo se mueva tiene que pasar de la potencia al acto. ¿Sí? Ahora, para que pase de la potencia al acto, tiene que tener ese acto. Pero nada se puede dar ese acto, porque si algo está en potencia, no puede tener el acto. Entonces tiene que ser por alguien que esté en potencia, que lo lleve al acto. Entonces, nadie puede estar en potencia y al acto al mismo tiempo, por tanto, las cosas que se mueven tienen que moverse por otro que esté en acto, porque si no sería contradictorio que alguien esté en potencia y en acto al mismo tiempo. Siguiente cosa. Pero, ¿qué pasa? Si es que un fulano, como en el dominó, un fulano movió a otro fulano, a su vez tiene que haber sido movido por otro fulano, y a su vez por otro fulano, y a su vez por otro fulano. Y no se podría llegar al infinito de fulanos, de motores, o sea, vamos a utilizar el término de Santo Tomás, de motores, porque si no, no habría el movimiento. Porque si se va al infinito, si el infinito no tiene fin, no se acaba, entonces no podría haber principio de movimiento. Y si no hay principio de movimiento, no hay término de acto. Entonces, necesariamente tiene que haber un ser que sea motor inmóvil, dice Santo Tomás, que mueva sin moverse. Y ese es Dios, que mueva sin ser movido. Es el principio de todos los motores. A ver, voy a explicarlo un poquito más concretamente. Como decía yo, pensemos en los astros, ¿ya? Pensemos en esas grandes supernovas. Tienen movimiento. ¿Quién las ha movido? ¿Por qué se mueven? Fijemos nuestra galaxia, fijemos nuestro sistema solar. Se mueve. ¿Por qué se mueve? ¿Quién ha sido el que los ha movido? O sea, ¿de dónde ha salido el movimiento? ¿De dónde ha surgido? Algunos dirán, bueno, la gran explosión, ¿no? Bueno, puede ser. Pero para que se dé la gran explosión, ¿de dónde vino? O sea, tiene que ser dado de algo que pueda producir ese movimiento, pero que a su vez no se mueva. Porque si se mueve, antes de él tendría que haber otro. Es lo que la gente se pregunta, ¿no? Los chicos en el catecismo se preguntan, o al menos algunos se preguntaban antes, no sé si ahora. ¿Y después de Dios quién hay? O sea, ¿y quién creó a Dios? No, es que no se puede decir quién creó a Dios. O sea, ¿quién movió a Dios para que Dios mueva el mundo? No. Es que tiene que haber un punto de partida del cual todo se mueva y que no se mueva, que sea acto puro. Pues estamos hablando ahora de filosofía. Porque si fuera potencia, algo tendría que moverlo. Pero tiene que haber un principio actual de donde procedan todos los actos. Todos los actos segundos vienen de un acto primero. Ese es Dios. Si no, no habría actos terceros, actos cuartos, actos quintos. No habrían motores. No habrían, digamos, no se movería nada. Bien, yo no sé si llegan a entenderlo. A ver, espero que sí. Espero que sí. Este es el argumento, dice Santo Tomás, más fácil. Como les dije, tiene un poco de complicaciones para quien no entiende muy bien filosofía. Pero bueno, trato de explicarlo lo mejor que pueda. Uy, Dios mío, estoy en el primer argumento, en la primera vía, y me quedan 4 todavía. Y estamos ya en hora de cierre. A ver, voy a dejarlo aquí, ¿sí? Y sepan que los otros son un poco más, o sea, más o menos en esta línea, pero son bastante más lindos. O sea, el de la causalidad es más sencillo, creo que se entiende mucho más fácilmente. Yo creo que el del orden del universo es el más sencillo de todos. Y el de la cuarta vía, que es la de la perfección, ¿no? De los grados de perfección, es la más excelente de todas las vías. O sea, la más contundente. Si bien todas son muy importantes y son muestras claras de la existencia de Dios, sin embargo, la cuarta vía es excelente porque además es muy metafísica. Pero bueno, lo vamos a dejar allí, ¿ya? A ver, Ana Lucía, vuelvo contigo. A ver, ¿dónde estás, Ana Lucía? Aquí estás. Ana Lucía,
Bien, necesito el feedback de la gente. ¿Tenemos respuestas, preguntas, consultas, objeciones o alguna cosa? Mm, sí, padre, tenemos una. Ya, a ver. Dice, el rezar es estar en potencia para que se realice la plegaria, que sería un acto de piedad o de misericordia. En este caso, nuestro Señor, el medio sería el Espíritu Santo, o no está con lógica con mi comentario. Ya, ya. Perfecto. A ver, vamos a tratar de ver lo que dice. Acuérdense que acá estamos viendo, acá en este tema estamos viendo el movimiento. Y el movimiento es una cosa física, también es metafísica, ¿eh? O sea, también se lo puede analizar desde el punto de vista metafísico. Pero es una cosa física. Ahora, ¿se puede hablar del movimiento del ser humano? Sí, por supuesto. Pero en cuanto a esas cosas, el ser humano causa, él sí puede causar estos movimientos. ¿Ya? O sea, ¿quién te mueve a rezar? Yo me muevo a rezar. ¿Qué es rezar? Es un acto. Ahora, yo estaba en potencia de rezar. Me dispongo a rezar. O sea, todavía no he empezado la oración. Me dispongo a rezar. Estoy en potencia de rezar. Bueno, pero cuando yo me pongo a rezar, paso al acto. Entonces ahí hay un movimiento. ¿Ya? Paso de la potencia al acto. Eso es moverse, pasar de la potencia al acto. Santo Tomás lo ve, como decía yo, en el orden físico. ¿Ya? Decíamos, yo quería hacer ese paréntesis entre los seres vivos, porque para explicar esto hay que explicar otras cosas más. Como digo, el ser humano, en cuanto a su obrar, ¿cierto? Puede causar, por eso es que somos responsables de nuestros actos, porque nosotros causamos nuestros actos. Obramos bien, obramos mal, obramos. ¿Y quién causa nuestros actos? Nosotros mismos, nuestra conciencia, ¿sí? Pero estamos hablando, como decía yo antes, de las cuestiones físicas, del mundo físico. El mundo que nos rodea es un mundo físico. Y en el mundo físico, ¿qué observamos? El movimiento. Al margen de que en el hombre hay un movimiento interno, o sea, hay una potencia que pueda realizar actos, ¿no? Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Las cosas se mueven. Entonces, viéndolas externamente, las cosas se mueven. Ahora, para que las cosas se muevan, tienen que pasar de la potencia al acto. Y para que pasen de la potencia al acto, tiene que ser por un acto. Pero si una cosa está en potencia, no puede estar en acto al mismo tiempo. Y no puede tener acto y ser potencia al mismo tiempo. Tiene que ser, entonces, pasada al acto por otro que la pase al acto. ¿Ya? Y para pasar al acto, ese otro tiene que ser por otro que la pase al acto. Y así sucesivamente. Pero no se puede llegar al infinito con esto. Porque no llegaría a haber movimiento. No llegaría a haber motores. Tiene que haber un punto de partida para que se den todos los otros motores. O sea, un acto que produzca todos los actos. Porque si todas las cosas que se mueven están en potencia, ¿cómo pasan al acto? Tienen que ser por un acto. Y ese acto es el principio de todo. Y ese acto es Dios. ¿Se entiende, Ana Lucía? Sí, padre, sí Ya, se entiende. Igual todos le están entendiendo perfectamente. Dicen que muchas gracias. bien, bien. Yo quiero en esto, como les digo, pedirles disculpas. Me quedan 4 vías, ¿sí? Lo vamos a dejar para la próxima semana. Me apena mucho porque yo tenía el tiempo justo, pero se dan cuenta que hay cosas que no se pueden pasar por alto. No podía pasar por alto el hablar de los principios, ¿no? Pero ya una vez que hemos visto la primera vía, vemos más o menos el esquema, ¿no? Punto de partida, primer grado, segundo grado y conclusión, ¿no? O sea, el segundo grado es ver, o sea, el primer grado es los principios filosóficos, ¿no? En su explicación. El segundo grado es considerar el absurdo, no se podría llegar a tal cosa si fuese así, y después viene la conclusión, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a dejarlo allí, ya se nos pasó el tiempo, ¿sí? Así que no se olviden que el próximo programita vamos a hablar de las últimas vías, de las 4 vías que nos quedan, ¿sí? Y después ya pasaremos a hablar de las propiedades de Dios, que son también, a partir de las vías, Santo Tomás empieza a explicar las propiedades de Dios, ¿ya? Ok, quedamos allí entonces, Ana Lucía. Si hay algún comentario más o alguna cosita, por favor, dilo ahora o calla para siempre. No, padre, Muy ningún bien. comentario. Ok, perfecto. Entonces terminamos con una oración a la Virgencita, como siempre lo hacemos, y con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Gracias, Ana Lucía, por tu aporte, por tus saludos y por todas las cosas que has comunicado. Y gracias a todas las personas que han escuchado el programa. Esperamos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios, pongan like a la página. Acuérdense que estamos transmitiendo también por YouTube, para que también puedan verlo ustedes. Y quería, antes de eso, antes de irme, por favor, disculpen un ratito, les voy a pasar, porque les quería hablar de Pseudo Dionisio, un poquito de lo que eran las vías, por como un esquema anterior, de dónde va sacando Santo Tomás las vías. Eso está está muy en Pseudo Dionisio, está en un comentario que hace Santo Tomás que se llama el libro de Divinis Nominibus de Pseudo Dionisio. Y eso yo lo comenté en un programa del año pasado. Entonces quería pasarles el link, porque lo pude encontrar, el link del programa del año pasado. Entonces no quiero que pase esto sin que... a ver, ¿dónde lo encuentro? Aquí está. Un segundito, por favor, que se los voy a pasar en la caja de comentarios, ¿ya? A ver. Bien, este es el programa pasado, se los voy a pasar, para que ustedes puedan escuchar un poquito allí este argumento, esta llamada vía negativa de Pseudo Dionisio, ¿sí? Muy bien, ahora sí, entonces, muchas gracias por todo. Chao, hasta luego. Chao, Ana Lucía. Chao.